Pues volvemos a nuestros estudios del Credo de los Apóstoles y creo en Dios Padre Todopoderoso. Me gustaría hablar un poquito del tema del soberano poder de Dios, ¿no? Dios como el Todopoderoso. Y no cabe duda que la palabra poder ocupa hoy un lugar muy especial en la vida de casi todos nosotros, ¿no? En nuestra época. Incluso adaptamos del inglés una palabra que no la conocíamos antes, que es la palabra empoderamiento, ¿no? Que es una palabra nueva para nosotros, ¿eh? Y que está muy bien cotizada en el concepto de que podemos buscar ese empoderamiento si pertenecemos sobre todo a determinados segmentos de la sociedad que de una manera más tradicional se ven desproveídos de sus derechos más fundamentales. Pero creo que mejor cotizado aún están los conceptos y las prácticas de lo que uno puede y debe encontrar dentro de su propio ser, dentro de su propia persona, ¿no? Todo el poder que le haga falta para salir adelante o para superar sus dificultades, sus problemas, sus limitaciones, sus prejuicios, ¿no? O prejuicios que otros les imponen o nos imponen. Todo eso tiene que ver con esa palabra empoderamiento o poder, ¿no? También poder es una palabra que expresa la supremacía que se encuentra en tenerse dinero e influencia y de esa manera poder controlar situaciones supuestamente, ¿no? Manipular la vida de otras personas, incluso vengarse de todos los que nos hicieron algún tipo de mal, ¿no? Que nos dañaron de alguna manera. Pero si no tenemos esa clase de poder, efectivamente, ya nos basta con el sentimiento de poder. Poder no tengo, porque no tengo ni influencia ni dinero, pero puedo disfrutar de la experiencia, del sentimiento de poder. ¿Qué os parece, por ejemplo, si buscamos tener una experiencia de poder, ¿no? O sea, se elige o se crea un determinado escenario artificial, como si fuera un parque temático, nos metemos en ello y experimentamos por una tarde o por 30 minutos la experiencia de poder. Salimos rehechos de esa experiencia, empoderados, llenos de nuevos anhelos, de ilusiones y de expectativas poderosas de todo lo que nos irá bien al final, convencidos de que dentro de nosotros hay un poder que me pertenece, que es mío, que es parte de mi propio ser, ¿no? Y que lo que podemos expresar por nuestras palabras, por nuestros sentimientos, por nuestras ilusiones, todo eso tiene que ver con ese sentimiento humano de poder, ¿no? De alguna manera, muchos de los cultos evangélicos, ¿no?, de nuestros días son como parques temáticos de poder que tienen el objetivo de reproducir esa experiencia y permitir que los cristianos salgamos convencidos de que somos poderosos en nosotros mismos, ¿no? Y de que podemos declarar con poder todo lo que nos dé la gana porque no tenemos más poder que Dios de alguna manera, ¿no? Lo controlamos, ¿no? Aunque toda la terminología que usamos, ¿no?, es secular por un lado, ¿no?, el empoderamiento de los grupos minoritarios y desprestigiados y tal, y por otro lado también una terminología más evangelicalizada, no sé si es esa palabra, ¿no?, pero evangelicalizamos una terminología secular y la usamos como si fuera algo nuestro, algo de nuestra tradición bíblica. Pero recitamos el credo apostólico y luego al inicio ya decimos y afirmamos: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y nos acordamos de las palabras de Spurgeon, el bautista, ¿no?, del pasado, un autor muy conocido en nuestros días, cuando dijo que Dios es independiente de todo y de todos. Eso dijo, ¿no? Dios es independiente de todo y de todos. Actúa según su propia voluntad. Cuando dice yo lo haré, lo que quiera que diga se hará. Si Dios dice algo, pues eso se cumplirá, ¿no? Esas son palabras de Spurgeon, porque Dios es soberano y su voluntad, no la del ser humano,
se hará. Creo que creer en Dios Todopoderoso es una afirmación de fe de los cristianos que la hacemos desde siempre en una actitud de profunda humildad, reverencia, temor, seriedad. La Iglesia de Cristo, amparada en las Escrituras, viene afirmando su fe en el Dios Todopoderoso, no en el ser humano todopoderoso, pero en el Dios. El Señor soberano sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, sobre todas las personas, y que a la vez es nuestro Padre, como vimos antes, creo en Dios Padre Todopoderoso. En primer lugar es nuestro Padre, amoroso y bondadoso. Pero esa palabra poder, que literalmente, ¿qué significa? Significa fuerza, ¿no? Significa tener la facultad de hacer algo, ¿no? Tener poder para, tener la capacidad para hacer algo. Es una palabra, de hecho, muy importante en el contexto de la Biblia, sobre todo porque se refiere a una de las perfecciones de la persona de Dios. Porque Dios nos revela su potencia o su poder conforme a su sabia y su soberana voluntad, porque cumple todos los designios por el poder de su palabra, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1, versículo 3, dijo Moisés, y dijo Dios, ¿no? Dice la palabra, que exista la luz, y la luz llegó a existir. O sea, por el poder de su palabra, su voluntad de crear la luz se ha concretado en nuestra historia humana, ¿no? Y el Salmo 115, versículo 3, cuando dice, nuestro Dios está en el cielo y puede hacer lo que le parezca, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 3, el universo fue formado por la palabra de Dios, fue formado por ese poder que se llama la palabra de Dios. Por eso leímos antes, ¿no?, que nos equivocamos si desconocemos la palabra y el poder de Dios. Porque palabra y poder son dos conceptos, dos elementos, dos facultades integradas en la persona, en la personalidad de Dios y en su obra, ¿no? Y en su obra también. Por medio de la Biblia aprendemos que Dios es todopoderoso, es omnipotente, que tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Efesios capítulo 1, hacer todas las cosas según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a los designios de su voluntad. Entonces vamos a meditar un poco sobre ese tema y quería empezar en primer lugar hablando de la libertad del poder de Dios. Dios es libre en su poder, ¿no? No hay nada que pueda limitar, ¿no?, el poder del Señor. Él tiene libertad de actuar conforme su propia voluntad, ¿no? Al decir que creemos en Dios Todopoderoso, lo que afirmamos es que el poder de Dios es soberanamente libre, o sea, que primariamente hablando Dios no tiene compromisos con otras personas, no tiene compromisos con terceros, es soberano. Eso en un plan bastante fundamental y sólido, ¿no? El compromiso de Dios es con Él mismo, es consigo mismo, es soberano en sí mismo. La omnipotencia es parte de su esencia misma, de su propio ser, ¿no? Por eso para Él no existen los imposibles. Todo lo que desee lo puede realizar. O sea, no hay imposibles para el Señor. No hay imposibles para el Señor, porque es poderoso, ¿no? Su poder es totalmente libre, ¿no? Es totalmente libre. A veces nos confundimos y pensamos que somos nosotros ese Dios y que nuestro poder es totalmente libre, pero no, nosotros somos muy limitados y dependemos del poder de Dios para todo, ¿no? Pero Dios no, Dios es libre en su poder, y la libertad del poder de Dios se expresa por su propia existencia, o sea que Dios es soberanamente libre para existir. Existir, es eterno. Eso de que Dios es eterno es porque Él es soberanamente libre para seguir existiendo, ¿no? No depende del aire, no depende de la alimentación, no depende de la salud, no depende ni de nadie más
para existir a no ser Él mismo, ¿no? Y Él es el propio poder, como dijo el salmista, el Salmo 62, versículo 11, que dice: una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso. El poder de Dios es como Dios mismo, es un poder autoexistente, autosustentado, ¿no? Que tú, oh Dios, eres poderoso. Eso es lo que es Dios, es poder, ¿no? Es potencia y es libre para ejercer su poder. Dios es el originador y fuente de todo el poder. Él es el yo soy el que soy, ¿no? Éxodo 3:14, o yo seré el que seré. Ni se deja servir por manos humanas, eso dice en Hechos capítulo 17:25, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y sigue el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6:15, diciendo que Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en una luz inaccesible, a quien nadie ha visto y puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Ese es Dios, ¿no? Pero la libertad del poder de Dios también se manifiesta por su determinación. Y eso para mí creo que es un elemento muy importante, ¿no? Se manifiesta esa libertad por su determinación. Dios puede determinar libremente sus acciones. Y lo hace de hecho, ¿no? Siempre lo ha actuado de esa manera, manifestando su poder por medio de sus decretos eternos. Dios tiene eternamente ante sí una infinidad de posibilidades acerca de todas las cosas. Sin embargo, ha decidido hacerlo como lo hizo, y lo ha decidido libremente, por sus propios motivos, sin estar bajo la influencia de nadie, ni de la fuerza de ningún fenómeno físico, natural, y sobre todo sin estar bajo la determinación de los cristianos. O sea, nosotros no controlamos el poder de Dios, por eso oramos. Es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Hablando antes con Rosa Agustín, por eso oramos, ¿no? Porque nosotros tenemos que pedir al Señor, interceder, rogar, ¿no? Para que Dios pueda actuar. Pero no podemos definir lo que va a hacer Dios porque es libre en su propio poder, ¿no? La verdad es que Él no necesita nuestros consejos ni sugerencias. Y Isaías, el profeta, ¿no? En su capítulo 40, versículo 13, pregunta: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿Quién puede servirle de consejero? La verdad es que nadie, ¿no? Dios es libre, Él es suficiente para sí mismo, ¿no? Y Pablo, cuando concluye el capítulo 11 de Romanos, una doxología muy bonita, ¿no? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y además del poder para determinar conforme a su voluntad eterna, Dios también tiene el poder para ejecutar sus propios decretos. O sea, es libre no solo para determinar, para decidir lo que se va a hacer, pero es libre para actuar, para ejecutar sus propios deseos y su propia voluntad, ¿no? Por ejemplo, cuando el hombre que tenía lepra se le acercó a Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Y Jesús le extendió la mano, le tocó a un hombre con lepra.
si hoy ya es una enfermedad con sus problemas, hace 2000 años era tocar a un leproso, ¿no? Le tocó y le dijo, sí quiero, queda limpio, ¿no? Eso es muy bonito, eso está en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, ¿no? Es muy bonito porque Cristo quiere y lo hace, ¿no? Dios quiere y lo hace. Él tiene el poder para ejecutar su voluntad, ¿no? Por eso podemos, como este hombre, con su enfermedad, nosotros no tenemos esa enfermedad, pero podemos tener miles de otros problemas diferentes, ¿no? Podemos llegar a Él y decir, Señor, si quieres, límpiame, cambia la situación, abre puertas, ¿no? Sana personas, no sé, crea oportunidades. Y Él nos dice, sí quiero, ¿no? Queda limpio. Dios tiene el poder para ejecutar toda su deliberación. Y ninguno de sus planes puede frustrarse, ¿no? Como lo dijo claramente Job en su libro, Job capítulo 42, capítulo 42, versículo 2, dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Así que no podemos marcar hora y lugar y fecha para que Dios haga lo que le decimos que tiene que hacer, mas sí podemos en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, humillarnos ante su poderosa mano, para que Él en su momento nos exalte, ¿no? Humillarnos ante Él, ser sumiso a su voluntad eterna. Pero por otro lado, en segundo lugar, quería comentaros un poquito sobre las manifestaciones del poder de Dios, ¿no? Dios manifiesta su poder eterno y soberano por medio de todo lo que existe, de todo. En primer lugar, por medio de la creación, ¿no? La creación, dijo el profeta Jeremías en su capítulo 10, versículo 12, Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia, ¿no? La creación divina es tanto el resultado de su voluntad y poder como una expresión de ambos, ¿no? Cuando vemos todo eso que está aquí alrededor nuestro, en este parque tan bonito, podemos decir, Dios ha creado ese lugar, Dios lo hizo con poder, con inteligencia, como dijo el profeta, ¿no? Con sabiduría y con poder, ¿no? Y con poder. La creación es resultado de la voluntad de Dios. Nos revela, incluso la creación, nos revela aspectos importantes de la grandeza de Dios. Romanos 1:20, ¿no? Pablo hablando sobre que por medio de las obras de la creación podemos ver las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, la primera que menciona Pablo, y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y de igual manera se manifiesta también en las obras de providencia, del cuidado de Dios. Dios crea y mantiene creadas todas las cosas, ¿no? Y ese mantiene creada es la providencia de Dios, el cuidado de Dios con toda su obra de creación y con nosotros seres humanos, también con nosotros cristianos, por supuesto, ¿no? Cada día de preservar, de gobernar sus criaturas y las acciones de sus criaturas, sobre todo las acciones de los seres humanos. Afirma el salmista, Salmo 66, versículo 7, con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan a las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. O sea, es un ejemplo de cómo la palabra de Dios entiende y ve esa dimensión del poder que se manifiesta. Un otro ejemplo es la liberación divina del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. En el Salmo 106, versículos 7 y 8, dice el salmista, Dios los salvó, está hablando de Israel en Egipto, ¿no? Del Éxodo. Dios los salvó, haciendo honor a su nombre, para mostrar su gran poder, ¿no?
Y cuando Dios nos salva a nosotros de nuestro pecado y de un montón de otras cosas de la vida, pues también lo hace para el honor, la gloria de su nombre y mostrando su gran poder, ¿no? Su gran poder. Aunque claro, en el caso de los israelitas del Éxodo no tuvieron presente la bondad de Dios, ¿no? Su bondad infinita, y se rebelaron junto al mar. Se rebelaron junto al mar. Pero sí que pudieron ver la manifestación del poder de Dios. Dios también manifiesta su poder al controlar a los ángeles que están a su servicio. No sé si habéis pensado en esa dimensión, pero la obra de los ángeles está también controlada por el poder de Dios, ¿no? Porque no están ahí para hacer lo que quieren. Un grupito que intentó hacer lo que le dio la gana, pues se convirtió en todo lo maligno que hay, ¿no? En Satanás y sus ángeles. Así que los ángeles no están descontrolados, no pueden hacer lo que ellos quieren, no son dioses, ¿no? Han sido creados por Dios al igual que nosotros y están a servicio de Dios, a favor del pueblo de Dios, a favor de nosotros, ¿no? Hebreos capítulo 1, 14 dice: ¿no son los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pero igualmente Dios también controla y limita al jefe de los ángeles caídos, a Satanás, ¿no? Porque Dios, según lo leemos en Colosenses 2, versículo 15, Dios desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, ¿no? Hebreos también 2, 14 y 15 nos dice básicamente lo mismo, que Cristo triunfó sobre Satanás y sus huestes por medio de su crucifixión, de su obra de cruz y resurrección. No permite que ellos deshagan, por ejemplo, la salvación que Cristo ha puesto en nuestras vidas. También en la propia vida de Cristo se ve la manifestación del poder de Dios en su encarnación, en su nacimiento virginal, en cada parte de su ministerio público, en su muerte, resurrección, ascensión al Padre, ocupar el reinado divino sentado a la diestra del Padre. Todas esas etapas de la vida de Cristo son etapas que fueron ahí construidas y vividas bajo el poder de Dios. No lo vemos meramente como una persona especial a Cristo, ¿no? Una persona humana agraciada por Dios de una forma especial. No, lo vemos como el propio Dios encarnado, y esa encarnación de Dios que es Cristo manifiesta todo el poder del Señor en su vida. Pero tampoco podemos olvidarnos de que el poder de Dios se manifiesta en la vida de los que creemos en Cristo, en nuestras vidas, ¿no? Que era donde quería llegar. Nuestra propia salvación no depende de ningún poder, fuerza, decisión personal, autodeterminación que tengamos. Depende únicamente de la obra de Cristo, del poder regenerador de Dios, del Espíritu Santo, y todo eso como derivación de lo que cumplió Cristo en este mundo. Así que nuestra salvación depende del poder de Dios, del poder de Cristo, porque Cristo es el que puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hebreos capítulo 7, 25. Es el Padre quien con su poder nos conduce a Cristo. Nadie, dice Juan capítulo 6, 44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día, en el día final. A su pueblo, al pueblo de Dios, ¿no? A la iglesia, pues Dios nos fortalece, nos reviste a diario con su poder, para que podamos vivir con dignidad, la dignidad del Evangelio, ¿no? Con toda la perseverancia, longanimidad, alegría y gratitud para su gloria.
Dice Efesios capítulo 3, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Por el poder de Dios vivimos en las buenas obras para con todos los demás, ¿no? Vivimos en creciente santificación personal, desarrollándonos en comunión fraternal, sirviéndonos en amor, consagración por medio de nuestros dones y talentos, ¿no? Llevando a todos los demás el precioso mensaje del Evangelio de la vida eterna. Pero por último quería comentaros un tercer aspecto del Dios Todopoderoso, que son las actitudes para con el Dios soberano, ¿no? El credo, al afirmar que Dios es el Todopoderoso, nos lleva a pensar acerca de nuestras propias actitudes para con Él, ¿no? ¿Qué actitudes entonces tenemos que presentar ante el Todopoderoso? Sin duda alguna podemos juntar todas estas posibles actitudes bajo la palabra sumisión, ¿no? Sumisión, siguiendo el mismo camino que ha seguido Cristo, el camino que nos ha enseñado Cristo incluso en el Padre Nuestro. Cuando oró Cristo y oramos nosotros y decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo capítulo 6, ¿no? Sumisión a la voluntad de Dios, al poder de Dios. Cuando llegamos a vaciarnos de nosotros mismos, dejando a un lado nuestras demandas humanas, que son muchas, ¿no? Y podemos orar estas palabras del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando llegamos a orar estas palabras con profunda sinceridad y actitud, como Cristo quiere que lo hagamos, pues entonces creo que podemos hablar de la submisión nuestra al Señor. Si la sumisión resume nuestra actitud para con Dios soberano, entonces la debemos calificar con algunos adjetivos. Por ejemplo, en primer lugar, nuestra sumisión debe ser placentera, ¿no? Encontramos en el poder soberano de Dios y en su voluntad todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es agradable, bueno, perfecto y agradable, ¿no? Romanos capítulo 12. Si su obra es buena, perfecta y agradable a Él, por su soberana actuación también lo será para nosotros. En segundo lugar, podemos hablar de nuestra sumisión por medio de una alegría confiada en Dios, ¿no? O una confianza que es una confianza alegre en el Señor. No nos alegramos porque nos duele algo, o no nos alegramos porque pasamos por alguna tribulación o prueba. Nos alegramos porque confiamos plenamente en la buena mano del Señor, que es poderoso, ¿no? Nos alegramos porque Él nos cuida con su poder. La certeza de la soberanía divina en los momentos malos y buenos nos da una profunda confianza y alegría en Él, porque nada nos pasa por acaso ni por mera suerte, ¿no? Por eso confiamos en el Señor. Pablo ha reconocido que Abraham, eso está en Romanos capítulo 4, 20, 21, ha reconocido Pablo que Abraham, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. En tercer lugar, creo que podemos hablar de una sumisión que nos hace crecer espiritualmente, aunque no veamos milagros por doquier, ni que nuestras peticiones se cumplan en el plazo que le dimos a Dios o de la manera como le pedimos a Dios. A veces sí que Dios cumple, a veces atiende a nuestras oraciones tal como la pedimos, pero otras veces de otra manera, ¿no? Pero siempre sí, que siempre nos atiende. Pero aún así, crecer espiritualmente es crecer cada día en la experiencia de experimentar el poder de Dios,
un poder que experimentamos en primer lugar conociendo su palabra, leyendo humildemente de forma sumisa su palabra, leyendo su soberano poder en su palabra, en las señales que Dios nos da cada día, ¿no? Y así vamos creciendo en nuestra comunión con Él. No vamos a crecer espiritualmente si imaginamos algo de Dios, sino si lo conocemos de verdad, ¿no? De verdad. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, un texto un poquito largo, pero que vale la pena leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 a 8, dice que por su divino poder que Él nos da el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, y que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. La fe asociada a la virtud asociada al entendimiento, el entendimiento asociado al dominio propio, el dominio propio asociado a la constancia asociada a la devoción a Dios, la devoción a Dios asociada al afecto fraternal y el afecto fraternal asociado al amor. Concluye Pedro diciendo, porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Pero en cuarto lugar, no cabe duda de que la sumisión al Dios Todopoderoso nos conduce a una actitud de adoración, de proclamación, adoración y proclamación. Al contemplar al Dios soberano en poder y gloria, al contemplar a su obra, eso nos lleva a una actitud de adoración. Lo adoramos por todo lo que es y por todo lo que hace. Y también nos conduce a proclamar conforme Pedro, 1 Pedro 2:9, proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adorar a Dios y proclamar su evangelio son actitudes que asumimos ante nuestro Dios poderoso en completa sumisión a Él, ¿no? Pero en conclusión, para concluir, ¿no?, me gustaría leer el texto de Génesis capítulo 17, versículo 1, que pone: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le acercó y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. No creo que haga falta esperar a que lleguemos a los 99 años para ser intachables, ¿no?, en la presencia de Dios. Pero hemos oído de su propia boca la palabra: yo soy el Dios Todopoderoso. Lo hemos oído más de una vez. Quizás lo estemos oyendo a diario hace muchos años. Lo recitamos de memoria en el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero puede que no nos movamos de nuestro sitio, que repitamos esas palabras por mera formalidad y que en el fondo del alma tengamos nuestras propias prioridades más allá de Cristo. Tu Padre es el Todopoderoso, el que rescata de las garras del pecado, el que nos da un corazón nuevo y lo renueva a diario por su palabra, el que se ha revelado con todo su amor y misericordia. Es hora, por tanto, hermanos, de humildemente someternos a nuestro Dios y Padre, soberano Señor sobre nuestra vida. Que Dios nos bendiga.